Podcast Adida. Podcast Adida. La Junta al Día. La voz que convoca en Despertar Educativo Radio a esta hora es la voz del directivo de la organización sindical, tesorero de Adida, Harold Ibargüen Mena. Directivo, bienvenido a Despertar Educativo Radio. Sí, muy buenas noches, Sebastián, y todos los radioescuchas de nuestro programa Despertar Educativo Radio. Bueno, directivo Harold, usted como buen amante de la pedagogía, llamémoslo así, de todos estos procesos pedagógicos y educativos, durante sus intervenciones en el programa siempre habla precisamente de la educación y su forma de transformar no solamente a la sociedad, sino también las comunidades educativas. Durante los últimos programas usted venía hablando sobre el concepto de educación como bienestar. ¿Por qué no lo terminamos de ampliar y le explicamos a todos los oyentes de manera pedagógica en qué consiste y darles algunas reflexiones al respecto? Sí, efectivamente en el programa anterior hablábamos de la educación como bienestar y mirábamos cómo esa educación como bienestar tiene que apuntar a cambios estructurales dentro de, digamos, un componente social que es fundamental para cambiar y transformar la sociedad. En ese sentido, entonces, entendemos y miramos que hablar de la educación como bienestar también retomamos un poco uno de los planteamientos que nos decían que eso consiste en eliminar los vicios corporativos como forma de bienestar al interior de las instituciones. Y entonces, cuando hablamos de los vicios corporativos, estamos hablando como esa jerarquización de los procesos donde se tiene que trabajar de manera unidimensional lo que se dice desde arriba. Esa forma piramidal hay que cambiarla. Es un vicio que no solo coarta la creatividad del docente, sino que también limita las posibilidades para que el docente posibilite en el estudiante que desarrolle sus capacidades. Entonces ahí hay un asunto que trabajar en una educación como bienestar implica eso, que hayan ciertas libertades sin llegar al libertinaje, que son dos cosas distintas, ¿cierto? También podemos pensar y entender que hay que acabar con esa, digamos, ese proceso de bienestar como un fin del sistema actual. Hay que entender lo que el bienestar en la educación también debe ser un asunto como proyecto. Y cuando hablamos de la educación como proyecto, nos estamos refiriendo a que debemos terminar definitivamente el asunto de la parcelación del conocimiento, ¿cierto? Como que si el conocimiento fuera un asunto de una parcela donde se sitúa cada uno de los docentes con su disciplina y no hay una forma de articularlo de tal manera que el estudiante pueda ver que hay una sincronía en el sistema y que al haber esa sincronía, él puede pensarse su educación como un proyecto de vida, como algo que lo ayude a salir de todo ese marasmo de caos que hay en la sociedad actual. Es decir, que la educación sea un referente significativo, que el muchacho no tenga los referentes que hoy tiene realmente pues, en la sociedad. Es un tema muy importante, emocionante, sobre todo para los maestros, y me da pie para hablar también de otro tema y de otro concepto ligado y encaminado precisamente a las transformaciones, a la transformación de la educación. También podemos hablar y lo podemos ligar con el concepto de transformación en Paulo Freire, que también muchos docentes lo trabajan, incluso aquí en los medios de comunicación de Adida tenemos un programa también que habla sobre todos estos procesos de Paulo Freire. ¿Cómo lo podemos también enlazar y qué reflexiones podemos sacar? Claro, es evidente que pensar esta educación como bienestar implica y nos lleva inclusive a articularnos con el pensamiento del maestro, de maestros, porque Freire para mí es un maestro de maestros, ¿cierto? Y en sus planteamientos, inclusive él cuestiona lo que llama educación bancaria, ¿cierto? Esa educación que solo reproduce los esquemas oficiales, los esquemas dominantes que condicionan la voluntad del ser humano. Entonces ahí ya vemos que está pensando en una educación como bienestar. Pero en ese concepto de transformación, el maestro nos dice que no hay cambio sin sueño, como no hay sueño sin esperanza. Entonces, en ese planteamiento nos está mostrando y nos está diciendo, hombre, si pensamos una educación como bienestar,
debemos soñarla, pero también debemos tener la esperanza que esa transformación y ese cambio va a llegar, y va a llegar porque tanto los maestros como los demás actores sociales nos vamos a empeñar en que la educación debe cambiar. La educación no debe ser bancaria, la educación no debe ser condicionante del sistema, ¿cierto? No debe reproducir los planteamientos y lineamientos de los organismos multilaterales. Debe obedecer y debe responder a las necesidades de los sujetos inicialmente. Estamos en Despertar Educativo Radio hablando con el tesorero de la organización sindical, Harold Ibargüen Mena, hablando de pedagogía, hablando de educación. Y también es importante, tesorero, porque no nos podemos alejar de la coyuntura política, sin necesidad de pronto a entrar en algunas discusiones y fanatismos. Es importante también que hagamos algunas reflexiones políticas con relación al contexto y la coyuntura actual, no solamente de Antioquia, sino del país. Sí, evidentemente. Yo creo que la coyuntura nos orienta, nos lleva a mirar efectivamente de todas las propuestas que hay, cuál sería la que le apuesta a la educación como bienestar, cuál sería la propuesta que retomaría ese pensamiento freiriano cuando nos dice que no hay sueños sin esperanza, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es esa propuesta política que realmente le da una esperanza no al sistema dominante de hace 200 años, sino a la clase trabajadora, al pueblo, a la educación misma? Entonces, yo creo que es un compromiso de los maestros reflexionar en torno a las propuestas que nos están haciendo y mirar cuál es la que va a reivindicar no solo la profesión docente, sino que también le va a apostar un cambio y una transformación social, estructural y de fondo que tanto necesita nuestro país. Así es, porque los maestros también son actores políticos y están encargados también de buscar esas reivindicaciones, no solamente del magisterio, sino de toda la sociedad. Tesorero Harold Ibargüen Mena, ¿algo más para comunicarle a los oyentes de Despertar Educativo Radio? No, sí, de todas maneras invitar pues al magisterio que esté pendiente de las programaciones que estamos impulsando los 11 directivos de la organización, invitarlos a que se vinculen a los procesos de transformación y cambio desde el centro de investigaciones, conformando sus propios grupos o vinculándose a lo ya existente, porque solo con el trabajo intelectual profundo y estructural podemos alcanzar esa transformación educativa y trabajar en procura de una educación como bienestar. Muchas gracias, Sebastián, a ti y a todos los radioescuchas, que no olviden que les habló Harold Ibargüen Mena, actual tesorero de la organización.